Hermano, yo no sé si usted ha escuchado algo muy importante hoy en día que dicen, muchas gente dicen que los cristianos no tienen por qué sufrir. No sé si usted ha escuchado que la gente dice, entrega tu vida a Cristo y no vas a tener más problemas, no vas a tener más sufrimiento, etcétera, etcétera. Que los cristianos no tienen por qué enfermarse, que todas esas cosas, mis hermanos. Y yo quiero hablarle en esta mañana un poco, mis hermanos, ¿por qué sufren los cristianos? Hermano, Dios no ha dicho en su bendita palabra que usted y yo no vamos a sufrir en esta tierra. Él nos dice, como siempre le digo, en el mundo tendréis apretura, pero confiad. Ahora, mis hermanos, una de las preguntas más frecuentes que hace la gente es, ¿por qué Dios permite que algunos cristianos sufran tanto? Y eso es una pregunta, mi hermano, que siempre tiene respuesta en la Biblia. Dios siempre nos da la respuesta para todo. Ahora, es una tremenda pregunta y uno puede aprender mucho acerca de qué modo Dios trata con sus hijos a través del sufrimiento. Mucha gente no piensa de esa forma, pero nada sucede a un hijo de Dios que Dios no lo dirija directamente, al menos, mi hermano, que usted se salga dentro de la voluntad de Dios. Pero, hermano, el sufrimiento siempre va a llegar. Las pruebas siempre van a llegar. Las tribulaciones van a llegar, mis hermanos. Entonces, mi hermano, la pregunta con la cual vamos a tratar hoy es el por qué. ¿Por qué los cristianos sufren? Muchas personas por años han tenido el falso criterio que cuando un cristiano se enferma o sufre es que es que de algún modo Dios le está juzgando por algún pecado. Siempre tenemos la idea, o muchos tienen la idea, que cuando un cristiano sufre o cuando un cristiano está pasando por tribulaciones o momentos difíciles porque creen que siempre está en pecado. Y no es así. La Biblia nos enseña siempre y cuando un cristiano está sufriendo o está en una enfermedad o está pasando una tribulación, no es porque siempre está en pecado. Y lo vamos a ver en la Biblia hoy. Ahora, mis hermanos, yo quiero que hagamos, por favor, y comencemos en el libro de Hebreos capítulo 12. Y vamos a ir mirando, mi hermano, algo muy importante, que siempre la gente cree en muchas partes que cuando el cristiano sufre es porque hay pecado en su vida. Y quiero mostrarle en esta mañana 4 puntos, que no es así. Ahora, mis hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 6 nos enseña la Biblia así. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Hermano, mientras que estemos aquí en la tierra vamos a tener tribulación. Va a haber sufrimiento en nuestra vida. Hermanos, muchas veces enseñan, como le decía ahora rato, que usted entregue su vida a Cristo y no va a tener ningún problema. Pero quiero ir desglosando este mensaje en la palabra de Dios, que no es así, mi hermano. El Señor dijo, Él dijo que cualquiera que recibe. Entonces, así que si eres salvo, más tarde o más temprano, Dios va a tratar con uno. Hermano, muchas veces creemos que en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de una enfermedad, en el tiempo difícil de nuestras vidas, es que Dios no me ama. Hermano, Dios nos ama. Como hijo, Dios nos ama. Pero vamos a pasar por tribulaciones. Vamos a pasar por sufrimientos. Vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por necesidades, mis hermanos, como hijo de Dios. Pero recuerde, Dios siempre está ahí. Dios siempre tiene el control. Ahora, mis hermanos, como le dije, quiero en esta mañana tratar con 4 puntos. Y el primero es, ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufrimos nosotros? Y el primero es hacernos mostrar la gracia de Dios. Hermano, cuando usted y yo sufrimos, cuando pasamos tribulación, hermano, usted al presente no le parece bueno eso. Cuando llega una enfermedad a su vida, al presente a usted no le parece bueno eso. Cuando un familiar muere, usted dice, ¿pero por qué? Y nos preguntamos tantas cosas. Pero cuando doblamos rodilla y hablamos con Dios y vemos la gracia de Dios ahí en nuestras vidas, usted va a glorificar y exaltar a Dios.
Yo recuerdo cuando yo caí enfermo, la última enfermedad que tuve, que fue con el COVID, pero andaba haciendo las cosas bien, correctamente, y me cae esta enfermedad. Al primero yo dije, ¿pero por qué? Pero ya después Dios empezó a tratar conmigo, y hermano, fue de gran bendición. En el sufrimiento Dios se manifiesta. Y hermano, y todo lo que pasa en nuestra vida, en esas pruebas, en esas tribulaciones, es para que su fe crezca, usted crezca espiritualmente y usted va a ayudar a las personas más adelante en cualquier prueba que están pasando. Mire, una enfermedad, usted llega a una enfermedad a su vida, en el momento, en el presente no le parece bien, pero cuando usted sale de allí, usted va a ayudar a muchas personas en cuanto a la enfermedad que usted pasó y ellos están pasando. Usted va a ser de bendición en ese sufrimiento. Usted va a aprender a amar a Dios. Hermano, yo conocí un hombre de la Fuerza Aérea que ese hombre era piloto, se accidentó en el aire, perdió sus manos, sus pies, y aún así él quería seguir trabajando. Hermano, en el sufrimiento, usted como cristiano, Dios va a estar ahí en control. Él lo ama, mi hermano. Entonces, ahora, la maravillosa gracia de Dios a menudo puede ser vista en medio del sufrimiento cristiano. El apóstol Pablo, como el más grande cristiano que haya vivido, jamás recibió una respuesta para la razón de su sufrimiento directamente de Dios. Usted conoce la historia de Pablo y usted sabe que Pablo sufrió. Pablo estaba enfermo y él necesitaba que Dios le quitara esa enfermedad, pero no fue así. Allí en el sufrimiento de él, Dios se manifestó en la vida del apóstol Pablo y él no renegó de lo que estaba pasando en su vida, sino que él aprendió a glorificar a Dios, a exaltar a Dios con lo que estaba pasando en ese momento. Hermano, en el sufrimiento hay que exaltar a Dios, hay que glorificar a Dios, hay que darle honra y gloria a Dios. No solamente en los tiempos buenos, en los tiempos que su salud está bien, su familia está bien, todo va bien, y cuando llega el sufrimiento, usted no exalta a Dios. No debe de ser así. En todo momento hay que exaltar a Dios. Aún en el sufrimiento hay que exaltar a Dios, glorificarlo, porque lo que Dios está haciendo en nuestra vida es bueno para nosotros si lo tomamos del punto de vista que Dios está trabajando en nuestras vidas. Mire en su Biblia, por favor, 2 Corintios 12. Quiero llevarle a 2 Corintios 12, mi hermano. En 2 Corintios 12, y vaya al versículo 7. Y síganme, por favor. Porque no me ensalce desmedidamente a causa de la grandeza de la revelación, no me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás que me apesconoce, por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí. Y él me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habita en mí el poder de Cristo. Mi hermano, Pablo fue el instrumento escogido de Dios para traer el nuevo concierto del Evangelio de Jesucristo al mundo. Hermano, él se percató que para que Cristo fuera glorificado, él no debería de ser exaltado. Por lo tanto, el sufrimiento era considerado digno por el apóstol Pablo. Hermano, qué bueno es cuando usted está sufriendo, su familia está sufriendo, hay sufrimientos en nuestra familia, y usted pueda ahí en ese problema, en esa prueba que esté pasando, usted puede exaltar a Dios. Que sea Dios glorificado allí, que sea Dios que lleve toda la honra y toda la gloria, y decirle al Señor, Señor, yo quiero estar dentro de tu voluntad, quiero aprender dentro de tu voluntad en este sufrimiento, Señor, en esta prueba quiero aprender, Señor. Señor, yo quiero ser de bendición en este sufrimiento y no renegar de la voluntad de Dios, sino que glorificar a Dios. Hermano, hoy día la mayoría de nosotros los cristianos, cuando llega prueba a nuestras vidas, cuando llega sufrimiento, cuando llegan problemas a nuestra vida, lo primero que hacemos es renegar de la voluntad de Dios. Y le decimos a Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mas nunca le preguntamos a Dios, ¿para qué, Señor, es esto en mi vida? Muéstrame, Señor. Y el Señor nos va a guiar, el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar y nos va a ayudar, mi hermano. No reniegue cuando lleguen las pruebas a su vida. Gócese en el Señor. Glorifique a Dios en esas pruebas, en esos problemas. Y vaya a Dios siempre buscando la ayuda de Dios, que es Dios quien tiene todo el control. Hermano, todo es de Él y para Él.
Ahora, mis hermanos, muchas veces en muchas doctrinas enseñan que cuando usted entrega su vida a Cristo, no va a tener ningún sufrimiento, no va a tener ninguna prueba, que todo lo que va a llegar a su vida va a ser bendición, que lo que pise la planta de sus pies va a ser para usted. Y le enseñan tantas cosas, y yo le digo, oh, pero la Biblia no nos enseña esas cosas. La Biblia nos enseña que vamos a tener pruebas, tribulaciones, sufrimientos mientras que estemos aquí en la tierra. Hermano, va a haber eso en nuestras vidas. Ahora, Dios en su omnisciencia sabía que Pablo sería fiel a su llamado, aún antes de elegirlo para tan importante obra. Tú y yo disfrutemos hoy en día del evangelio verdadero, porque la gracia de Dios se manifestó en este fiel apóstol. Y por supuesto podemos contemplar esta misma gracia de Dios. Hermano, usted conoce la vida de Saulo. Usted sabe lo que era Saulo en el pasado, antes de conocer a Cristo. Y usted ve cómo cuando él tiene ese encuentro con Dios, ya Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Y ya todo cambia en la vida de Pablo. Pablo, ese jovencito llamado Saulo de Tarso, era perseguidor de la iglesia, asolaba a los cristianos, los metía presos, iba camino a Damasco con carta buscando a los hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? Él en el camino tuvo ese encuentro con el Señor. Y mire, aún Pablo cuando tuvo el encuentro con el Señor tuvo 3 días ciegos. Después recobró la vista. Y usted mira el sufrimiento que ya viene a la vida de Pablo. Ya mira que todo cambió. Ya no era el jovencito llamado Saulo de Tarso que asolaba a la iglesia, que perseguía a los cristianos, que lo metía en la cárcel. Ya era Pablo de perseguidor a ser perseguido. Todo cambió. Pero ¿sabe qué? Algo que me llena de gozo viendo la historia, la vida de Pablo, es que él no renegaba. Él se gozaba y siempre tenía ánimo, tenía gozo para animar a los hermanos, para animar a las demás personas que estaban al lado de él. Aún cuando lo llevaban preso, que el barco se rompió, él nadó, animó, aún en la prisión animó que nadie se había ido. Hermano, en el sufrimiento hay que ser de bendición, hay que gozarnos aún en las pruebas. Hermano, pero nosotros hacemos todo lo contrario. No nos gozamos. ¿Por qué si nos gozamos cuando está todo bien? Ahora, mis hermanos, ¿ha sido testigo alguna vez del sufrimiento de un cristiano genuino a causa de alguna enfermedad, alguna pena, alguna tragedia tras la otra, y ver que así mantiene el dulce espíritu de Cristo? ¿Usted ha visto a alguien así alguna vez en su vida? Hermanos, mire, hay hombres de Dios que pasan tribulaciones fuertes, pero se gozan en el Señor. En este momento tengo un amigo pastor, hermano, que ha venido de una tras otras, pero él se goza. Yo lo llamo, hablo con él, le digo, ¿cómo va? Bien. Y él se goza y está pasando por unas pruebas, mi hermano, que son bien fuertes. Pero ahí en el sufrimiento Dios ha sido fiel. La fidelidad de Dios no ha cambiado para con él. Entonces eso es, mi hermano, que no solamente, mi hermano, que usted diga, es que el hermano o la hermana está pasando tal problema o tal prueba porque está en pecado. No siempre es el pecado que a usted lo lleva a pasar los sufrimientos, las pruebas. También Dios va a permitir cosas en nuestras vidas para ver cómo estamos nosotros delante de Él. Dios lo sabe todo en su presencia. Dios conoce nuestro corazón, pero nosotros necesitamos conocer más de Dios, conocer más a Dios. Amén. Ahora, mis hermanos, lo segundo es, ¿para qué hay sufrimiento en los cristianos? Hermano, para hacer que nosotros como cristianos nos compadezcamos de otros. Hermano, yo no sé ustedes, pero en el sufrimiento usted se compadece. Hay compadecimiento por otras personas. Hermano, cuando usted está pasando una prueba, una tribulación, quizás de escasez, usted se goza en el Señor. Pero cuando llega la bendición, usted piensa en las demás personas que están pasando quizás esas pruebas. Y usted va a ser de bendición para ellas. En el sufrimiento hay que gozarnos en el Señor.
No se olvide, mi hermano, solamente de tener gozo en su alma cuando todo va bien, cuando todo está bien. Porque la mayoría de nosotros los seres humanos somos así. Cuando todo está bien nos gozamos. Cuando todo está bien, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando llegan las pruebas, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí cuando llegan las pruebas? Es mi pregunta. Hermano, ¿será que nos vamos a gozar así cuando estábamos gozosos, cuando estaba todo lleno, y cuando llegan las pruebas nos olvidamos que hay un Dios que está en control? Así es. Amén. Hermano, Dios es fiel. Dios nunca cambia. Gloria a Dios. Por eso Dios no es como nosotros. Entonces gocémonos nosotros en las cosas de Dios. Entonces, mi hermano, el segundo punto es para hacerte que te compadezcas de otro. Hermano, la responsabilidad del cristiano es vivir de manera justa, testificar, ministrar a otros. ¿Cómo podemos ministrar a otros que están sumidos en el sufrimiento, en la pena, en los problemas, a menos que sepamos cómo se sienten? Usted no puede ir a animar a una persona que está bien involucrado en un problema, en una enfermedad. Usted tranquilo. Usted no le puede decir a una persona que está sufriendo, que está en escasez, que no tiene nada, y usted va a decir, tranquilo, yo voy a orar por usted. Y usted teniendo cómo apoyarle, no le ayuda. No, mi hermano. En el sufrimiento, mi hermano, nosotros podemos ser de bendición para las personas. Si usted tiene cómo apoyar, apoya a esa persona que está pasando por esa tribulación. Hermano, de eso se trata el cristianismo. No es solamente decir yo soy cristiano y no vivirlo. Es ir un poco más allá. Entonces la responsabilidad del cristiano es vivir de manera justa, testificar y ministrar a otros. ¿Cómo podemos ministrar a otros que están sufriendo en el sufrimiento, mi hermano? La pena o los problemas, a menos que sepamos cómo se sientan. Hermano, el apóstol Pablo lo deja claro en su carta a los Corintios, que nuestro sufrimiento y tribulación nos capacitan para consolar a otros en tiempos difíciles, como nuestro Salvador nos ha consolado a nosotros. Hermano, mire por favor en su Biblia, segunda a los Corintios capítulo 1. Ahí donde estamos, segunda a los Corintios 1. Y mira lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda ¿qué? Consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar ¿a quién? A los que están en cualquier angustia, con la consolación que nosotros mismos somos consolados de Dios. Amén. Hermano, es ahí cuando usted empieza a vivir el cristianismo. Hermano, cuando usted empieza a depender de Dios, cuando usted sabe que Dios tiene el control de todo, usted sabe que Dios está allí en control, Él nos está consolando, entonces nosotros en el sufrimiento también podemos ser de bendición a las demás personas. Hermano, mire el versículo 4, dice, ahí donde estamos, dice, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién lo consuela a usted en sus tribulaciones? ¿El vecino? ¿El amigo? ¿El mundo? No. Usted como cristiano sabe que la única consolación la va a encontrar en el Señor Jesucristo. Hermano, en cualquier que sea situación que esté pasando a usted, usted sabe que la consolación la va a encontrar en Él, no en nadie más. Pero ¿cómo la vamos a encontrar? Cuando aprendemos a vivir dentro de la voluntad de Dios, hacer lo correcto, vivir para Él, glorificarle a Él, mi hermano. Entonces usted, en cualquier problema que llegue en su vida, usted va a doblar rodilla, porque sabe que depende de Él y Él es el único que nos va a poder ¿qué? Ayudar en ese sufrimiento que estemos pasando, en esas pruebas, en esas tribulaciones. Hermano, siempre en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo, debemos de aprender a depender de Dios, no de los hombres. Porque muchos cristianos queremos depender del brazo de los hombres. Pero el hombre, por más fiel que sea, hermano, su brazo un día se va a romper, se va a cansar. Pero cuando dependemos de Dios, Dios va a dar todo, mi hermano. Entonces, es importante, mi hermano, que aprendamos a depender de Dios. Ahora, recuerda el viejo refrán, mi hermano. Yo no sé si usted recuerda ese viejo refrán.
que dice, no juzgues a nadie hasta que hayas andado 1 kilómetro en sus zapatos. Hay mucha verdad en eso, porque no podemos saber lo que alguien siente a menos que nosotros mismos hayamos estado en una situación similar de dolor, sufrimiento. Sin embargo, cuando eres herido, sufres. Hermano, mire, usted muchas veces no va a entender a alguien cuando tiene hambre. ¿Sabe por qué? Porque quizás usted no la ha pasado. Cuando alguien viene y le dice, tengo hambre. Cuando un habitante de calle viene y le dice, tengo hambre, tengo hambre. Y usted, ¿cómo poderle ayudar? Le dice, no tengo. Hermano, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Hermano, cuando usted tiene cómo apoyar, cómo ayudar y dice no tiene, hermano, está mintiendo. Hermano, cuando viene alguien y le dice, mire, tengo tal necesidad, es su hermano, es su familia en la fe, y usted le dice, voy a orar por usted. ¡Wow! Sí, él necesita la oración de parte de usted, pero en este momento está buscando ese apoyo porque está pasando por esa tribulación, por ese sufrimiento. Entonces es ahí donde usted va a decir, yo puedo ayudarte, yo voy a ser de bendición para ti. ¿Sabe por qué? Porque yo sufrí, yo pasé por lo mismo. Yo supe que fue hambre. Yo supe que fue que me echaron de la casa porque no tenía cómo pagar la renta. Entonces yo entiendo, yo te voy a ayudar, estoy contigo. ¿Sabe por qué? Porque está pasando por ese sufrimiento en este momento. Ahora, mis hermanos, algo muy importante. A esto podemos añadir que como cristianos somos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Hermano, mire el comentario que hizo el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios 5 y 7. Porque de la manera que abunde en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por Cristo nuestra consolación. Y si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación, la cual es eficiente en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Y vuestra esperanza de vosotros es firme, estando cierto que como sois participantes de las aflicciones, así también lo seréis de la consolación. Hermano, ¿usted se imagina o usted piensa el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe todo lo que Él pasó por usted y por mí? Hermano, el Señor Jesucristo, Él tuvo que pagar un precio por ustedes y por mí. Hermano, Isaías profetiza en Isaías 53 todo lo que iba a pasar al Señor Jesucristo. Y lo vemos a la luz de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Revelaciones, todo lo que pasó en la vida de Él. Pero ¿sabe qué? Él murió, fue sepultado, pero resucitó. Y por lo que pasó en la cruz, por lo que Él hizo en la cruz, usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque muchas veces somos salvos y pare de contar. Hasta allí, ya soy salvo, voy al cielo y pare de contar. No, mi hermano, si usted es salvo, si usted es un hijo de Dios, van a llegar sufrimientos en su vida, pero usted debe de cumplir lo que Dios ha dejado establecido en la palabra de Dios. Y uno de eso es la gran comisión. Aún en el sufrimiento debemos predicar a Cristo. Escuchaba yo un testimonio en estos días de un hombre que él cayó enfermo al hospital y él no entendía por qué le llegó tal prueba. Pero había unas personas en su sala y él ahí en su enfermedad les compartió el evangelio a esas personas y fueron salvas. Hermano, qué bendición que en nuestras enfermedades, en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones, en nuestro sufrimiento, nunca callamos, sino que hablamos de Cristo. Eso hacía el apóstol Pablo. En los sufrimientos él siempre estaba predicando a Cristo. Siempre estaba hablando de Cristo. ¿Sabe qué, mis hermanos? Nosotros muchas veces en los tiempos buenos predicamos, hablamos de Cristo y de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas.
Pero en los tiempos de sufrimiento también debemos de predicar a Cristo. Debemos hablar de Cristo. Debebemos predicarle al inconverso. Y si estamos en un hospital, allí podemos compartir la palabra de Dios. Hermano, no podemos callar. Somos hijos de Dios. Entonces prediquemos la palabra de Dios. Aún en el sufrimiento, en las pruebas. Hermano, porque hay gente que está allí en ese hospital y Dios permitió que usted llegara allí para que alguien fuera salvo. Para que usted le predicara a alguien. Hermano, muchas veces nosotros así alentados tenemos la oportunidad y no lo hacemos. ¿Sabe usted, mi hermano, que muchas veces en las pruebas, en las tribulaciones, en los sufrimientos, nos acercamos más a Dios? ¿Lo sabía usted? Que allí muchas veces dependemos más de Dios y nos acercamos más a Dios. Y cuando Dios hace la obra, Dios hace lo que debe de hacer en nuestra vida y pasa todas esas pruebas, nos olvidamos de lo bueno que ha sido Dios para con nosotros. Israel hizo lo mismo con Dios. Israel, Dios lo guió, Dios lo sacó de esclavitud, lo llevó. ¿Y sabe qué? Israel rápidamente se olvidó de Dios. Muchas veces así somos nosotros. Estamos en las vacas gordas, llegan las vacas flacas, dependemos más de Dios. Y cuando ya termina todo eso, si te he visto, Dios, no me acuerdo. Pero no debemos de ser cristianos más malagradecidos, sino tener gratitud. Entonces, mis hermanos, ahora, a esto podemos añadir que como cristianos somos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Ahora, el cristiano que soporta el sufrimiento por causa de Cristo será más tarde su recompensa. Hermano, muchas veces usted sufre aquí. Usted puede ver la vida de este jovencito llamado Esteban. ¿Tuvo sufrimiento? Claro que sí. ¿Pasó prueba? Claro que sí. Aún fue hasta la muerte. Y cuando lo estaban matando allí, él estaba pidiendo a Dios por ello. ¿Usted lo puede hacer en ese sufrimiento, en esa prueba? Que lo estén matando, o que usted sepa que alguien pasó algo con un familiar y usted tenga ese corazón de perdón. De decirle, yo te perdono. Así como Cristo me perdonó a mí, yo te voy a perdonar a ti. Porque yo fui una persona mala y sé que hiciste algo incorrecto, pero yo te perdono. Qué bueno es. Pero siempre queremos orar en la ley del talión. Ahora, mis hermanos, quiero mostrarle algo en la Biblia. Vaya por favor a su Biblia. Allá a Romanos capítulo 8, verso 18. Aún en el sufrimiento, mi hermano, podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. En nuestro sufrimiento podemos reflejar a Dios y todo lo que está haciendo en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 18 nos dice la Biblia así. ¿Me sigue? Porque yo juzgo que lo que en este tiempo se padece no es digno de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Mi hermano, qué bendición cuando usted sufre por Dios. Qué bendición cuando hay sufrimiento por el evangelio, que los maltratan, que lo tratan mal. Hermano, usted se imagina ya en esos países comunistas tantos cristianos que los han matado. Los ISIS los han cogido y los han decapitado, mi hermano. Pero ellos sufrieron, pasaron problemas aquí en la tierra, pero allá en la gloria vamos a tener una mansión. Qué bueno, mi hermano, cuando dejamos que sea Dios tomando todo el control de nuestra vida. Ahora, mis hermanos, tercer punto. ¿Sabe para qué es el sufrimiento? Para hacerte que más tú seas semejante a Cristo. El deseo de Dios es que todos los hijos renacidos sean más semejantes a Cristo. La Biblia lo dice, mi hermano. Vaya por favor a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Mira lo que la Biblia nos enseña en eso también, mis hermanos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14, sígame por favor. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro 1:14, sígame. Dice la Biblia así: como hijos obedientes, no conformándonos con las concupiscencias que antes tenías estando en vuestra ignorancia, mas como aquel que os ha llamado es santo, semejantemente también vosotros sed santos en todo proceder. Y mire lo que dice el verso 16. ¿Me sigue?
Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Ahora, mis hermanos, desafortunadamente muy pocos cristianos de nuestros días se esfuerzan en verdad por ser santos, andar en el Espíritu y tener comunión estrecha con su Salvador, con nuestro Salvador. El Señor Jesucristo, de hecho, en los tiempos modernos parece haber tanto poco cambio en la vida de muchos que profesan ser salvos, y es muy difícil muchas veces de distinguir a un cristiano con un inconverso. Hermano, porque muchas veces cuando llegan las pruebas, cuando llegan las aflicciones, ¿sabe qué hacemos los cristianos? Buscamos otras cosas, mas no buscamos al que nos pueda ayudar. Hermano, y usted y yo, que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, que hemos sido justificados, que hemos sido comprados, hermano, debemos de reflejar todos los días a Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Hermano, porque el mundo no va a ver a Cristo, sino que van a ver a Cristo reflejado en nuestra vida con nuestra manera de vivir, con nuestro testimonio, cómo nos comportamos, cómo andamos allá afuera. Hermano, mire, usted y yo somos salvos, pero sabemos que las obras no son para salvación, pero sí son importantes después de la salvación. Que demos frutos dignos de arrepentimiento, que la gente vea a Cristo reflejado en nosotros. Ahora, mis hermanos, sigamos. Desafortunadamente, mi hermano, vemos hoy día que hay mucha controversia en la forma de nosotros vivir como hijos de Dios. No debe de ser así, porque luego, mi hermano, que has sido bautizado con el Espíritu Santo, tú eres una nueva criatura. Hermano, después que usted, recuerde algo muy importante, los pentes, ellos enseñan que sin bautismo no hay Espíritu Santo en la vida de ellos. Pero nosotros, conforme a la Biblia, enseñamos que hay un solo bautismo que es salvador, y es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo de Dios dentro en su vida lo sella. Ese es el bautismo que salva. Ahora, mis hermanos, ya el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Ahora vamos a reflejar a Cristo. Mire, segunda carta a los Corintios 5:17. Nos enseña la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios 5:17. Dice así la Biblia. ¿Me sigue? Segunda a los Corintios 5:17 dice: de manera que si alguno es, ¿en qué? Nueva criatura es. Lo viejo se pasó ya. He aquí todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Se me viene a colación en este momento en el devocional de hoy. El hermano que estaba enseñando el devocional de hoy, él decía: mire, yo muchas veces le pegaba a la pared y todo esto me sangraba. Y le pegaba duro a la pared. Pero cuando conocí de Cristo, mi vida cambió. Ya todo eso lo dejé. ¿Sabe por qué? Porque ya Cristo es el dueño. Ya el Espíritu Santo de Dios vive en él. Entonces ya hay un cambio. Ya voy a reflejar a Cristo en mi vida. Pero ¿de qué sirve decir soy cristiano y seguir viviendo igualmente o quizás peor que era antes? Ahora, mis hermanos, Dios espera ver un cambio radical en nosotros. Él quiere ser el ollero o el alfarero y nosotros como barro que podamos ser moldeados y hechos a la semejanza de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Que Él sea el ollero, que Él sea el alfarero y Él pueda coger nuestra vida y moldearla. Cuando usted y yo lo dejamos que haga su voluntad en nuestra vida, Él nos va a moldear conforme a su voluntad. Él va a trabajar. ¿Usted ha visto alguna vez? Si no lo ha visto, le recomiendo, vaya y mire cómo el alfarero o el ollero trabaja el barro. Cómo sacan hermano, cogen un pedazo de barro y le empiezan a dar orden, esa forma, y usted ve que salen unas vasijas tan bonitas. Hermano, Dios quiere trabajar en nuestra vida. Nosotros debemos permitir que Dios trabaje en nuestra vida para poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, puedes recibir a Cristo y ser salvo y luego convertirte en un hijo de Dios, desobediente. Pero sepa que Dios puede
y de seguro lo hará. Demandar tu atención en el momento que Él quiera. A veces hay hijos de Dios tan preocupados con sus propios problemas y con las cosas de este mundo que descuidan su vida espiritual, y por eso el Señor permite tribulaciones en su vida para que se acerque más a Cristo. Por otra parte, hay otros que, aunque están muy cercanos a Dios, también sufren, pero esta experiencia puede llevarlo a una comunión más íntima con Dios. Hermano, más íntima con Dios. Usted puede estar haciendo lo correcto y llegó el sufrimiento a su vida, pero eso nos acerca más a Dios, para tener una mejor comunión con Dios, a depender más de Dios, a hacer lo que a Dios le agrada, mi hermano. Qué bueno es, mi hermano, si usted mira la Biblia, Ezequías, este hombre iba a morir. Le dijo el profeta: arregla tu casa porque vas a morir. Y dice la Biblia que él volteó su rostro contra la pared, y allí habló con Dios, allí lloró a Dios. Y vemos cómo Dios le dio 15 años más de vida. Hermano, Dios es fiel. En el sufrimiento Dios siempre se va a manifestar, mi hermano. Tan solo no es renegar de la voluntad de Dios, porque siempre, por ende, vamos la mayoría de nosotros a renegar de la voluntad de Dios. Pero ¿por qué me llegó esto a mí? ¿Por qué esta enfermedad a mí? ¿Por qué esta situación a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Mas no le damos gracias a Dios. Es lo mismo, mis hermanos, algo que he aprendido en el caminar con Cristo. Nosotros siempre, cuando se muere un familiar amado, se murió nuestra madre, nuestro padre, un hermano, nunca le damos gracias a Dios por el tiempo que Dios permitió que lo tuviéramos con nosotros, que pudimos compartir con ellos, pudimos estar con ellos, sino que preguntamos: ¿pero por qué, Dios, te lo llevaste a él? Mas nunca le damos gracias a Dios por ese tiempo. Hermano, en ese sufrimiento, en esa prueba, hay que glorificar a Dios, porque Dios permitió que tuviera a esa persona con nosotros tantos años. ¿Por qué no glorificar a Dios también en eso? Ahora, mis hermanos, en ambos casos Dios puede tomar lo malo y sacar algo bueno de ello. El salmista expone la idea en Salmos capítulo 19. Mire, Salmos 119, versículo 71. Salmo 119, verso 71. Mire lo que dice la Biblia. Bueno me es haber sido humillado. Vuelvo y le leo. Bueno me ha haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermano, el salmista dice: bueno me has sido humillado para aprender tu palabra. Hermano, muchas veces en el sufrimiento, en las pruebas, usted va a tener más tiempo de oración, más tiempo de lectura de la Biblia, y ¿sabe qué va a pasar? Va a memorizar muchos más versículos que en el tiempo que usted tiene todo bueno, que todo está bien. Hermano, qué bueno que el sufrimiento nos ayude a depender más de Dios. Que las pruebas, las tribulaciones nos ayuden a meternos más con Dios. Qué bueno es, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, recuerde siempre esto, mi hermano. Ahora, cuarto y último punto. El último, mi hermano, es hacerte poner la mirada en lo celestial. Hermano, el sufrimiento nos lleva muchas veces a poner la mirada en lo celestial, porque nos olvidamos en el tiempo que estamos bien de lo celestial. Nos enfocamos tanto en lo material, tanto en las cosas del mundo, que nos olvidamos que dependemos de nuestro Dios. Nos olvidamos que el que nos está dando es nuestro Dios. Entonces, muchas veces en el sufrimiento ahí es donde vamos a acordar quién es nuestro proveedor, quién es Jehová Rafa, quién es nuestro sanador. Ahora, muchas veces somos atrapados por las cosas y los afanes de este mundo, y nos negamos a enfocarnos la mirada en el Señor o a las cosas celestiales. Este, por supuesto, no debe de ser el caso, porque las cosas terrenales son temporales y pasajeras, y tan solo pueden darnos placer por poco tiempo aquí en la carne y aquí en la tierra. Mientras que las celestiales son ¿qué? ¿Sabe qué son? Son santas y eternas para la gloria de Dios. De resto, todo en este mundo es pasajero. Por más que usted quiera, por más que tenga, un día va a morir. Pero allá son santas y eternas. Es por eso que nosotros, los hijos de Dios, debemos sembrar en lo eterno. Pero nos olvidamos de eso.
Hermano, a nadie sorprende el hecho de que los perdidos amen al mundo y estén esclavizados a la carne, pero a un hijo de Dios viviente, comprado por la sangre de su hijo, que esto suceda es realmente triste. Triste, mi hermano, que a un hijo de Dios le suceda que se enfoque tanto. Y no estoy diciendo que trabajar sea malo, escúchame bien, no estoy diciendo que trabajar sea malo, no estoy diciendo que usted tener dinero sea malo, sino que le estoy diciendo es que la prioridad suya, ¿cuál es? Es su prioridad, que usted pueda aprender a saber que todo lo que llega a su vida viene de Dios, que lo que tiene en su vida es de Dios, que solamente es un administrador de Dios. Y entonces usted como administrador de Dios va a saber que tiene un Padre que le da todo. Entonces yo voy a sembrar en lo eterno. Voy a trabajar en la obra de Dios. Voy a compartir el evangelio. Porque siempre nosotros pensamos que es de dar plata y dar dinero. Hay tantas cosas en la obra de Dios, al servicio, con el talento, con los dones que Dios le ha dado, que usted lo puede colocar a los pies del Señor y decirle: Señor, aquí está esto. Amén. Aquí están mis dones. Aquí están los talentos que tú me has dado, Señor. ¿Qué hago para tu obra? Amén. ¿Qué hago, Señor? Oh, el Espíritu de Dios lo va a guiar y vaya a hablar con su líder. Mire, pastor, ¿usted qué ve? ¿Qué ve en mí? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el talento que Dios me ha dado? Ok, usted puede ayudarnos en la escuela dominical. Usted, mi hermano, puede ayudarnos aquí. Lo más duro. Vamos a colocarlo. Vamos a ayudar a limpiar los baños. Vamos a hacer aseo. Eso es difícil. Pero, hermano, hay que colocarlo todo en las manos de Dios. Ahora, mis hermanos, vuelvo y le digo, a nadie nos sorprenda que el hecho de que los perdidos amen el mundo. Sí. ¿Sabe qué dice Juan 8:44? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ahora, nosotros somos hijos de luz. Y como hijos de luz debemos amar lo celestial. Amar lo que Dios ama. ¿Y sabe qué es lo que Dios ama? Las almas. Y por eso vino el Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados. Él murió por la humanidad. Él murió por toda la humanidad. Él no murió por unos escogidos, por unos cuantos. Porque el Dios que predica el calvinismo es un Dios malo. Porque ellos dicen que son los elegidos, que Dios murió por unos cuantos y no le dio oportunidad a los demás. El resto todos los mandó al infierno. Porque ya eran predestinados, ya eran escogidos. Ellos no necesitaban conocer de Dios, no necesitaban venir al arrepentimiento, no necesitaban recibir a Cristo, ya estaban elegidos. Entonces, ya ellos van al cielo. Y los otros que no eran elegidos no tuvieron la oportunidad de venir a Cristo. Entonces ese no es el Dios que nosotros predicamos. El Dios que nos enseña la Biblia es el Dios que murió por toda la humanidad. Y todo aquel que viene a Cristo, Él lo va a recibir. Él no lo va a echar fuera. Todo aquel que viene al arrepentimiento y recibe al Señor Jesucristo va a ser sellado con el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, todo aquel que cree. Hermano, es importante, mi hermano. Ahora, mis hermanos, esto hiere el corazón de nuestro Salvador Jesucristo, quien sufrió, sangró y murió por nuestros pecados, por su propia voluntad. Y es lamentablemente que muchos parezcan estar más interesados en el mundo que en la ciudad celestial que Él nos fue preparada. Hermano, qué importante es que la iglesia estemos más enfocados en las cosas de este mundo que en lo celestial. Y hermano, estoy hablando de la iglesia general. El pueblo de Dios debemos de estar enfocados más. Hermano, yo a veces me coloco a ver y yo digo, tantos hombres de Dios que murieron. ¿Sabe qué? Por traernos la palabra. ¿Y sabe qué hacemos muchos cristianos? La cerramos hasta el próximo domingo. Y nunca miramos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hermano, ¿usted quiere que Dios hable a su vida? Leamos la Biblia. ¿Quiere usted hablar con Dios? Tengamos tiempo de oración. Hermano, porque si como hijo de Dios no sacamos tiempo para escudriñar el manual de vida, hermano, la Biblia es nuestro manual de vida. Es donde Dios va a hablar a nosotros. Donde están las leyes ceremoniales dadas para Israel, todas las leyes en Levítico dadas para el pueblo de Israel. Pero Dios también nos da
mandatos, estatutos a nosotros, donde usted y yo hemos de aprender a vivir como hijos de Él. No podemos vivir como uno más. Debemos dar testimonio, vivir para la gloria de Dios como hijo de Dios. Hermano, mire, algo muy importante. Mire por favor en su Biblia Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia en Colosenses 3, 1, dice así. Sígame por favor. Mas si habéis resucitado con Cristo. Mi hermano, míreme acá por favor un momento. Usted dirá que el pastor, eso son palabras del pastor, no. Hermano, el Señor dice que busquemos lo celestial. Dice, mas si habéis resucitado con Cristo, buscad lo que es de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestros corazones en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra, mi hermano, porque muchas veces nuestro corazón está más enfocado en lo terreno. Nuestra mente está más enfocado en lo terreno. Y en lo espiritual, si queda tiempo. Si queda tiempo, voy a leer la Biblia. Si queda tiempo, me voy a congregar. Si queda tiempo, yo voy a orar. No, mi hermano. Nunca deje lo de Dios para último. Lo de Dios debe de ser lo primordial en nuestra vida como hijo de Dios. Estoy hablando con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios apenas se levanta de su cama, lo primero que debe hacer es doblar rodillas, ir a su lugar y decirle gracias, Señor. O si usted tiene un tiempo de horario de 4 o 5 de la mañana, levantarse a tener tiempo con Dios, hacer un devocional, leer la Biblia y lo que Dios quiere hablar a su vida. Y usted aplicarse a un versículo que usted tomó en su devocional, empezarlo a aplicar a mi vida. Hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios no necesita de mí. Quiero decirle, yo necesito de Dios. Y como yo necesito de Dios, voy a buscarle a Él. Y me voy a enfocar más en las cosas de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué tiene que hacer Dios para apartarnos, para apartar tu mente de las cosas de este mundo y enfocarnos en la de Él y en las cosas celestiales? Hermano, hay que darle esa prioridad. Que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en nosotros cada día. Hermano, quiero decirle que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, pero Él no va a trabajar en nosotros si nosotros no le damos libertad que Él lo haga. Hermano, por eso hay que buscar cada día la voluntad de Dios. Porque si yo voy a vivir revolcándome en el pecado, viviendo en el mundo, haciendo lo que la carne desea, el Espíritu Santo de Dios no va a trabajar en mí. Y no voy a tener la llenura del Espíritu Santo de Dios. Escúchame, hermano, todos tenemos al Espíritu Santo de Dios, todos los que somos salvos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, pero no todos somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia. Porque para ser lleno del Espíritu Santo de Dios, hay que buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hermano, es tan importante, mi hermano, que nosotros como hijos de Dios aprendamos y sepamos quién es nuestro papá. ¿Quién es nuestro papá? Usted sabe quién es su padre terrenal, sabe cómo es Él. Pero mi pregunta es, ¿sabemos quién es nuestro Padre Celestial? Entonces, mis hermanos, usted y yo debemos de aprender en los sufrimientos, amar a Dios, depender de Dios, vivir más para Dios, vivir vida santa para la gloria de Dios. Y usted cada día va a ver la mano de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, Padre de la gloria, damos gracias.